¿Cómo están? Buen día. Un placer verlos por acá otra vez. Gracias por sintonizar este podcast, que lo hacemos con mucho amor. La intención, recuerden, es divulgar cualquier tema que nos beneficie en nuestro estilo de vida. Esto es Pensamiento Vivo. Yo soy Fernando Sande y hoy tenemos un gran tema, un tema que últimamente me ha llamado mucho la atención porque lo conozco poco. Me han hecho 2, 3 intervenciones, pero bueno, hoy vamos a aprender un poquito más. Y hoy tengo un gran invitado. Jos, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? Me da mucho gusto estar aquí en tu programa. Les agradezco muchísimo la invitación a ti y a tu equipo. Y pues, genial, Ok. súper día para platicar de este tema. Así es. A ver, Jos, platícanos un poquito de tu experiencia, de tus antecedentes. ¿Quién es Jos para que la gente te vaya ubicando? Bueno, Jos, mi nombre de pila es José Mena, José Manuel Mena. Y yo nazco en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, en el 79. Mi inicio en todo este tema del que vamos a hablar, ya lo puedo ir introduciendo, no hay Sí, sí, bronca. adelante, adelante, Sí, adelante. mi tema, mi contacto con todo lo esotérico, con todo lo holístico, comienza en una etapa de mi vida un poquito oscura porque había muchas respuestas que yo quería obtener y por los medios convencionales que son, pues, la información que tenemos a la mano, la ciencia, la religión, yo no encontraba respuestas convincentes a todo esto que yo quería entender y comprender. Este evento que para mí fue muy oscuro fue la muerte de mi padre. Yo pierdo a mi padre a los 25 años. Estamos hablando del año 2005, ¿sí? Antes de cumplir mis 26 años, yo pierdo a mi padre. Me quedo con muchas incógnitas, muchas dudas, muchas cuestiones como por resolver, muchos pendientes. Y esto me llevó a una búsqueda que de inicio fue exterior, ¿sí? Yo buscaba respuestas externas, buscaba hallarle sentido a muchas cosas y empecé mi búsqueda en el lado de la espiritualidad, pero desde un enfoque exterior, ¿sí? Yo buscaba las respuestas afuera, en libros, en cursos, empecé a estudiar, por ejemplo, tarot. Empecé a estudiar desde aquel entonces, empecé a estudiar cuestiones como numerología, como técnicas de manifestación. También empecé a involucrarme en todo esto de la ley de la atracción, que yo creo que mucha gente le entra por ahí a la espiritualidad, precisamente porque yo quería deshacerme de toda esta, pues, tristeza que me embargaba en aquel momento. Era un momento, como te comento, oscuro, difícil, pero conforme fui conociendo el tarot, por ejemplo, y lo fui practicando, conforme fui haciendo ya esto como un servicio a otras personas, me di cuenta que cuando me llegaba la gente que me llegaba a pedir ayuda, era gente que tenía los mismos problemas y los mismos, la misma sombra que tenía yo, la misma oscuridad que tenía yo, y era algo muy interesante, porque yo a través de los demás empecé a descubrirme a mí mismo, y ahí fue donde empezó la magia, cuando empecé a voltear hacia adentro. Sí, Fíjate, entonces, Jos, que sí, déjate interrumpo. Es muy común que cuando hay una inconformidad a partir de cualquier suceso, en este caso, inicia una gran búsqueda, ¿no? Cuando de repente no nos es suficiente lo que existe. Yo menciono mucho que desde niños nosotros, pues todo preguntamos, ¿no? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y por qué aquello? Y generalmente es muy raro que tengamos guía y respuesta de nuestros padres o con quien tenemos cerca, pues de que nos den respuesta. Entonces al final crecemos con esas incógnitas y estas claro, sacudidas que tú mencionas, pues nos invitan de repente a esa búsqueda que no todos inician. Sin embargo, la parte de las energías, por llamarle así, de por qué unas cosas salen, por qué otras no, y esto que mencionas de que se empiezan a acercar personas, a mí me pasa muy seguido, siempre que estoy compartiendo cualquier sesión de algún tema, atraigo a las personas que están en esa situación, porque incluso ellos son el eco de lo que necesito a veces escuchar o para fortalecer, ¿no? Y bueno, como ya hablaron, ya comentó Jos, vamos a hablar hoy del tarot, ¿sí? Vamos a desmitificar algunas cosas, sobre todo para que no le tengan miedo. De repente sigue estando, pues no sé si la palabra sea ahí satanizado o cosas de este tipo, porque no se entienden literalmente. muchas cosas, ¿no? Pero ya cuando te empiezas a meter y empiezas a estudiar y ves toda la lógica que hay detrás, las matemáticas,
la energía que yo hablo de energía, es energía del pensamiento, energía física, energía del ambiente, la armonización, cuando ya dices, oye, como personas, Jung, los símbolos, los arquetipos, o sea, es todo un mundo fascinante que a mí me parece que todos deberíamos de conocer. Y ya antes, nada más para que no se me vaya la idea, para darte el micrófono y nos expliques un poquito. Platicaba yo ayer precisamente con unas personas, si nos trasladamos un poquito a las tribus del pasado, ya sea tribus o aquí con nuestros ancestros, ¿no? Ya sea cómo se juntaban en sus tribus o en cualquier lado, había una configuración en donde había una madre o las cuidadoras maternales, los cazadores, el mago o el gurú o el chamán o el brujo, la sanadora, o sea, la misma naturaleza armaba una estructura funcional en donde siempre había esos elementos, esos arquetipos estaban ahí presentes siempre, que con la Exacto. civilización los hemos perdido o les hemos tenido una reserva, bueno, pues es por mucho de lo que incluso las mismas religiones han buscado bloquear por poder. Pero bueno, adelante, José. Entonces, empiezas con lo del tarot, empiezas a darte cuenta que las respuestas llegaban a ti a través de la gente que te consultaba. Así es, y bueno, qué bueno que das pauta a tratar estos temas que a veces son un poquito duros, a veces la gente los toma muy a mal cuando uno habla de la intención de ciertas religiones, no de todas, pero sí de ciertas religiones, por bloquear el conocimiento. Eh, ah, te- eh, Cuando yo me doy cuenta de esto, cuando yo me doy cuenta de, oye, me está llegando mucha gente que tiene las mismas inquietudes o los mismos retos que yo en la vida, entonces está raro porque yo sí les estoy pudiendo ayudar a ellos, pero yo no me estoy pudiendo ayudar a mí. ¿Qué está pasando? Sí, y esa fue mi primer confrontación con la necesidad de ver hacia adentro. Sí, o sea, no nada más decir, ok, tengo un tema que tengo que trabajar, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo lo vas a trabajar? Y el toparte a gente que estaba trabajando esos mismos temas y el ver que ellos se iban con claridad de una sesión de tarot que tú les ofrecías, pero que tú no podías tener personalmente esa claridad, era algo muy curioso. Entonces yo empecé a adentrarme más en dos cosas, más en el mundo del tarot, más en otras artes adivinatorias, que ahorita vamos a tocar ese tema. Tocaste varios puntos que me dan tela para cortar, como no tienes idea. Ahorita vamos a deshacer aquí el mundo esotérico, pero eh, empiezo a meterme más en el tarot y me empiezo a meter más en mí mismo, en cómo cambiar esas creencias limitantes, en cómo cambiar o cómo sanar esas emociones que de repente yo tenía cuando recordaba a mi padre, cuando recordaba cosas que me sucedieron simultáneamente al perder a mi padre. Yo perdí a mi padre y a una pareja que tenía en aquel momento al mismo tiempo. O Okay. sea, me quedé sin papá y me quedé sin pareja y era una pareja a la cual yo estaba muy apegado y muy arraigado en ese momento. Entonces, eh, empiezo a buscar cómo sanar todo esto en el interior y empiezan a salir cosas maravillosas. El proceso como todo es doloroso, ¿no? Tienes que darte el permiso de sentir. Oye, Josh, perdón que te interrumpa, pero hasta se me puso chinita la piel, porque a mí me pasó lo mismo que a ti. Pierdo a En mi serio. padre. Bueno, te pregunto con todo respeto, sin buscar incomodar, tu pareja no falleció, o sea, tu pareja te separaste, me imagino. Sí, hubo una separación Ah, ok. Es que, que para mí fue muy contundente el hecho de que esa persona que, bueno, tristemente si ve este sí, video sí, algún sí. día, espero que no se sienta Sí, mal por lo que voy a decir, pero para mí fue fundamental que cuando mi padre falleció, sí. ella no estuvo Y, ahí, ella exacto. no quiso acompañarme y siendo mi pareja, yo dije, ¿qué está pasando? O sea, la persona en quien yo más me apoyo y con quien más cuento, no está aquí para apoyarme en la pérdida de un ser tan trascendental como es el padre. Es uno de los arquetipos más fuertes, Claro. no solo del tarot, de la vida. De la Sí, vida. No, y te comento que me pasó igual porque yo también, mi papá, yo lo tuve que atender bueno, no, yo lo atendí, me tuve que acompañar en el proceso final de esto de la clásica en el hospital semanas, casi 2 meses. También fallece y, pues, y de repente, pum, termino mi relación. O sea, como si el ciclo viniera acompañado de todo eso, ¿no?
pues, al final del cierre, pues, por eso digo que me pasó muy similar y he entendido que sí, que las vidas vienen de ciclos con las relaciones, tanto o vienen a que te sanen o vienen a ayudarte a evolucionar y pues a veces existe ese desprendimiento. Una duda, Josh, ¿tú te empezaste a meter al tarot porque fuiste a una lectura de tarot? Fíjate que sí, curiosamente sí, porque yo en mi búsqueda acudí con una persona que en mi ciudad natal, en Tampico, Tamaulipas, aunque yo ahorita desde hace 20, yo ya desde entonces ya radicaba en Monterrey, pero estaba por esa razón, por la pérdida de mi padre, estaba en Tampico, ¿no? De visita, apoyando a la familia, estando ahí presente, ¿no? Y buscando todas estas respuestas, acudí precisamente a esa lectura de tarot con una persona que yo conocía y que aparte mucha gente conoce en Tampico. Y fue muy curioso porque mientras él me interpretaba la lectura, hizo como un paréntesis, pero para mí ese paréntesis fue muy raro porque fue como una pausa en el tiempo. Sí, él estaba tirando las cartas, me estaba interpretando y de repente me dice, oye, tú deberías de leer el tarot. Y así como me dijo eso, otra vez de vuelta a la lectura y a interpretar como si nada hubiera pasado. Pero a mí se me quedó grabado tanto la manera en la que eso pasó y la manera en la que me lo dijo, Sí. que decidí iniciar eso. Digo, todo lo que yo andaba ya buscando por sanar y todo, decidí que el tarot también era un buen camino. Y gracias a eso empecé, digo, sí, fue por una lectura. Ok, muy bien. Entonces, platícanos, ¿qué siguió después? ¿Cómo empezaste ya a tomarlo y hacerlo tuyo? Porque yo entiendo que el tarot al final trae tu energía, ¿no? Tú le pones tu energía a ellos. Claro, yo en aquel entonces me dedicaba a lo que era, me dedicaba a dos cosas, porque yo duré 23 años dedicándome a la música. Sí, cantar y tocar en bares, restaurantes y eventos privados. Pero yo trabajaba como también, yo estudié ingeniería industrial en la universidad, entonces en aquel momento me dedicaba a las dos cosas. Sí. Ah, ahí entre los compañeros del trabajo y las compañeras, sobre todo las de administración, empezaba yo ahí a leerles y a practicar con ellas y luego también la familia muy cercana, no tanto la no tan cercana, porque pues luego estas son cosas que no se entienden. Y aquí en Monterrey, debo decirte que la gente todavía ya se está abriendo mucho al misticismo y a la espiritualidad, pero todavía falta mucho aquí en Monterrey. Hay mucho arraigo a la religión católica. Entonces, es complicado con quién sí, con quién no, con quién poder platicar todas estas cosas, que de hecho ese es un tema que al final de la transmisión te voy a contar cómo resolví el poder tener un grupo de gente con quien platicar y tratar todos estos temas. Pero bueno, volviendo al tarot, me fue gustando tanto que en la casa que yo rentaba en aquel momento tenía 3 recámaras y una de ellas estaba libre. Puse una sala de consulta y empecé a consultar gente y empecé a recibir gente ahí. Y fue una aventura que duró no mucho, porque tuve que entregar esa casa después y ya en la casa que siguió no había un espacio para hacer esto. Y no me gustaba hacerlo en la sala y eso, porque esa energía también se queda en tu casa, ¿me entiendes? Sí es bueno tener como un área destinada. Pasó el tiempo, yo me renuncié a la ingeniería porque definitivamente no era mi camino. Seguí con la música durante sí, 23 menos 7, échale, son 16 años más. ¿Sí? 16 años más se los dediqué a la música y en pandemia dejó la música. Esto del esoterismo, de la espiritualidad, yo nunca lo había dejado. O sea, pero lo del tarot lo hacía para gente que me consultaba en aquel entonces cuando tenía mi sala de consulta y se acordaba de mí, pero ya no recibía nuevos clientes porque no me gustaba meter energía desconocida a mi espacio personal, ¿sí? Esa es la razón por la que lo dejé de hacer. Pero seguí con el estudio, seguí yo utilizándolo para darme mensajes a mí mismo, etcétera, etcétera. Y llega el momento en el que me hablan de una estación de radio aquí en Monterrey, de una radiodifusora muy conocida. Voy allá, empiezo a leer los horóscopos con tarot, algo muy curioso. Siento que no es mi camino por ahí, pero de repente la vida me empieza a poner como muchas señales. Empiezo yo a tener problemas en la voz,
Ujú, Eh, fue algo muy, muy curioso porque nada en la medicina me ayudó a resolver mi problema, que era originalmente gastrointestinal, pero esa acidez y el reflujo me fueron acabando las cuerdas vocales. ujú, Entonces dije yo, bueno, o sea, 23 años de mi vida dedicándome a la música, esto no es posible, o sea, ¿qué voy a hacer ahora? ¿No? ujú, Y empecé a refugiarme más en la espiritualidad, etcétera, etcétera, pero las cosas no parecían avanzar. Anduve por el mundo de las finanzas un rato, pues tratando de seguir generando y ujú, mejorando la economía. No, no me quejo para nada porque me sirvió para aprender muchas cosas, pero llegó el momento en el que la vida me dio tantas señales y me cerraba tantas puertas que yo decía, bueno, entonces, ¿cuál es la puerta? ujú, Y empecé otra vez, adapté un lugar ujú. para empezar a recibir gente. Y de repente que se empiezan a abrir por ahí las puertas. Y no solo con el tarot, con otras cosas que ya te comentaré, pero todo relacionado con espiritualidad, con esoterismo, con esto que se conoce como ocultismo y que la gente escucha esto de ocultismo y piensa que es algo malo y que es algo... La realidad, la razón por la que todo este conocimiento tan ancestral se volvió ocultismo es porque cuando la Santa Inquisición existía, la gente se tenía que ocultar para practicar todo este conocimiento que es mucho, muy anterior al cristianismo Ujú. y que incluso en los pasos iniciales del cristianismo este conocimiento se utilizaba también. Sí, Entonces, los jesuitas transmitieron mucha información desde el eneagrama y todo eso, y tenían esa información y la usaban a fin de cuentas, ¿no? así es.